En este video estableceremos las componentes rectangulares de un vector. Recordemos que las componentes se obtienen al prolongar el vector sobre el eje X y sobre el eje Y. Componente significa parte de. Estas componentes son parte de este vector. Cuando prolongamos el vector sobre el eje X y sobre el eje Y, obtenemos otros dos vectores que van desde el origen hasta la intersección con el eje X y desde el origen hasta la intersección de la prolongación sobre el eje Y. Estos vectores se llaman A sub X, componente de A sobre X, componente de A sobre el eje Y. Observemos que al determinar las componentes se nos forma un triángulo rectángulo, que nos sirve para hallar el valor de cada componente. Cada uno de estos valores, entonces lo hallamos con las siguientes razones trigonométricas. Si queremos hallar A sub Y es el cateto opuesto. Entonces aplicaremos la razón del seno. El seno es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Este ángulo lo mediremos aquí en física siempre con respecto al eje X. Es decir, estas ecuaciones que vamos a ver son válidas siempre y cuando el ángulo se mida sobre el eje X. En este caso, entonces tendremos que el seno es cateto opuesto A sub Y sobre la hipotenusa A. Pero necesitamos hallar el valor de A sub Y. Entonces, A, que está dividiendo, le aplico el inverso multiplicativo y nos queda que A sub Y es A por el seno del ángulo alfa. Siempre hallaremos con esta ecuación la componente sobre el eje Y, siempre y cuando el ángulo esté medido sobre el eje X. Por ejemplo, A sub Y, A, pero el valor de A, que es la magnitud, es 8,94 por el seno de la dirección. La dirección es el ángulo, recuerde, 26,57. Entonces nos queda que 3,894 por seno de 26,57 nos da 3,99 aproximadamente 4. Efectivamente, A sub Y es 1, 2, 3, 4. Para hallar la componente sobre el eje X, entonces aplicamos coseno. Coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. A sub X sobre A. Igualmente, A, que es la magnitud del vector, está dividiendo, le aplico el inverso multiplicativo y nos queda que A sub X es A por el coseno de alfa. Esta ecuación la vamos a hallar siempre y cuando la componente, el ángulo esté sobre el eje X. Entonces nos queda que A sub X es 8,94 por el coseno de 26,57. En la calculadora podemos hallar 8,94 por coseno, que nos da 26,57 grados, que es la dirección, y nos da 7,99 algo. Aproximadamente 8, efectivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observemos que en este caso A sub Y es positivo porque va hacia arriba, A sub X es positivo porque va hacia la derecha. En un próximo video estableceremos los signos de las componentes rectangulares. Observemos que si yo muevo el vector, sus componentes también van a ser proporcionales a su medida. Entonces tenemos A sub X, A sub Y. Después miraremos qué pasa si está en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante. Y entonces allí estableceremos todos los valores de los signos de las componentes rectangulares de un vector. Entonces nos vemos el próximo video.